Hola y bienvenidos a Tu Mejor Versión. Este es el espacio donde juntos exploramos ideas y herramientas para crecer, reflexionar y construir una vida más equilibrada y significativa. Hoy vamos a ver la vida como maestros y no víctimas. Me encanta esa idea, cambiar la perspectiva, ¿no? Pasar de Ujú. víctima a maestro, puede ser realmente transformador. Totalmente. Para esta inmersión nos basaremos en una charla sobre crecimiento personal y conciencia. Y lo interesante es que usa ejemplos de la vida real, para ilustrar cómo dejar de lado la mentalidad de víctima y adoptar una postura de maestría frente a la vida. Lo que me parece fascinante de este enfoque, ¿sabes? Es que no se limita a la teoría, sino que nos muestra cómo estos conceptos se aplican en situaciones, pues, cotidianas. Exactamente. Y uno de los primeros conceptos que se aborda es la conciencia de unidad. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Claro que sí. La conciencia de unidad, bueno, se basa en la idea de que la separación es una ilusión, que todos estamos interconectados. Y nuestras acciones, por pequeñas que sean, tienen un impacto en el mundo que nos rodea. Es como si estuviéramos todos unidos por hilos invisibles, ¿verdad? Lo que le hacemos a uno nos lo hacemos a todos. Exactamente. El orador usa un ejemplo muy gráfico para ilustrar esto. Imagina las calles de Buenos Aires llenas de baches y basura. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del gobierno? ¿De la ciudad? ¿O de cada individuo? Entiendo. Si nos vemos como parte de un todo, la responsabilidad también se comparte. No podemos simplemente esperar que otros solucionen los problemas, sino que debemos ser parte activa del cambio. Precisamente. Y esta misma lógica se aplica a nuestras vidas personales. En lugar de vernos como víctimas de las circunstancias, podemos elegir vernos como maestros, responsables de nuestras propias experiencias. Me recuerda la anécdota que se menciona, ¿no? Sobre una mujer que odia a su madre porque se ha quedado en su casa más tiempo de lo previsto. La mujer se siente víctima de la situación, pero realmente lo es. Ese es un ejemplo perfecto de cómo nuestra perspectiva puede determinar nuestra experiencia. En ese caso, la madre no es el problema, sino la percepción de la hija y su falta de asertividad para establecer límites. Claro, ella está enfocada en lo que la madre hace mal, en lugar de en su propia capacidad de respuesta ante la situación. Exactamente. Y esto nos lleva a la distinción fundamental entre el victimismo y maestría. Las víctimas ven los desafíos de la vida como problemas insuperables, mientras que los maestros los ven como oportunidades para crecer y aprender. Entonces, la diferencia radica en cómo interpretamos lo que nos sucede. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de esta diferencia? Por supuesto. Imagina que pierdes tu trabajo. Una persona con mentalidad de víctima se lamentaría, se culparía a sí misma o a otros y se quedaría paralizada por el miedo. Un maestro, en cambio, vería la situación como una oportunidad para reinventarse, para buscar nuevas opciones, para aprender de la experiencia. Es como convertir un obstáculo en un trampolín, ¿no? En lugar de dejar que nos hunda, lo usamos para impulsarnos hacia adelante. Exactamente. Y para comprender mejor la mentalidad de víctima, el discurso nos presenta tres pilares que la sustentan. Me interesa mucho esto. ¿Cuáles son esos tres pilares? El primer pilar es la creencia de que la causa de nuestros problemas es externa. Es decir, culpamos a otros, a las circunstancias o al destino por nuestras desgracias. El segundo pilar es centrarse en los derechos más que en las responsabilidades. Es decir, nos enfocamos en lo que nos deben los demás en lugar de en lo que nosotros podemos aportar. Y si no recibimos lo que creemos que merecemos, nos sentimos víctimas, ¿verdad? Exactamente. Y el tercer pilar es esperar que los demás cambien. En lugar de tomar las riendas de nuestra propia vida, esperamos que sean los demás quienes se ajusten a nuestras expectativas. Y claro, cuando eso no sucede, nos sentimos frustrados y decepcionados. Es como si renunciáramos a nuestro propio poder. Precisamente. Y el discurso nos muestra cómo esos tres pilares nos mantienen atrapados en un ciclo de sufrimiento y estancamiento. Uno de los ejemplos que me impactó fue el de la mujer cuyo esposo llega borracho a casa todos los viernes. Ella se siente víctima de su comportamiento, pero la pregunta que plantea el orador es, ¿por qué se queda en esa situación? ¿Qué es lo que realmente está esperando? Esa pregunta nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad en las situaciones que vivimos. ¿Estamos esperando que el otro cambie para ser felices? ¿O estamos dispuestos a tomar decisiones que nos permitan construir la vida que deseamos? Es un llamado a la acción, ¿no? A dejar de ser espectadores pasivos y convertirnos en protagonistas de nuestra propia historia. Exactamente. Y esto implica cuestionar nuestras creencias, asumir la responsabilidad de nuestras emociones y acciones, y tomar decisiones conscientes que nos lleven hacia la vida que queremos crear. Y hablando de tomar decisiones, el discurso también explora una idea bastante provocativa, ¿no? Los beneficios del sufrimiento.
Aunque parezca contradictorio, se argumenta que el sufrimiento puede ser un catalizador para el crecimiento. Sí, es una idea que a primera vista choca un poco, ¿no? Ajá. Pero lo que me parece interesante de este punto es que no se trata de romantizar el dolor, sino de reconocer que las experiencias difíciles pueden ser una fuente de aprendizaje y transformación. Exacto, no se trata de buscar el sufrimiento, claro, sino de entender que cuando llegue inevitablemente a nuestras vidas puede ser una oportunidad. Se menciona la historia de una mujer que desea tener un hijo, pero su esposo no. En lugar de quedarse atrapada en la impotencia y la resignación, la pregunta es, ¿cómo puede tomar el control de la situación y tomar una decisión, incluso si es difícil? Esa es la esencia de la maestría, tomar decisiones conscientes, incluso cuando son desafiantes, en lugar de dejar que las circunstancias dicten nuestro destino. Y esa capacidad de superar la adversidad, ¿no?, nos lleva a la resiliencia. Otro elemento crucial para la maestría. La resiliencia es la capacidad humana de adaptarnos a situaciones desafiantes y superarlas. No significa que no experimentemos dolor o dificultad, sino que tenemos la fortaleza interior para sobreponernos a los obstáculos y salir fortalecidos de la experiencia. En el discurso se comparte la anécdota de un hombre que se ría de su diagnóstico de cáncer testicular. Aunque pueda parecer inapropiado para algunos, esta reacción ilustra el poder del humor para desmitificar las experiencias difíciles. Es un ejemplo extremo, claro, pero nos muestra cómo la resiliencia se puede manifestar de diversas maneras. No se trata de negar la gravedad de la situación, sino de encontrar recursos internos para afrontarla con valentía e incluso con humor. Es como si el humor nos permitiera tomar un poco de distancia del dolor, para poder verlo con mayor perspectiva. Exacto. Y esa capacidad de encontrar el humor en la adversidad es un signo de fortaleza interior y de resiliencia. Y hablando de recursos internos, la resiliencia no se trata solo de humor. El discurso también destaca la importancia de la asertividad como herramienta para afrontar los desafíos de la vida. Claro, la asertividad es fundamental para comunicarnos con claridad, establecer límites sanos y decir no cuando lo necesitamos. Pero, ¿cómo se conecta la asertividad con la resiliencia? La asertividad nos permite proteger nuestra energía y bienestar emocional. Al expresar nuestras necesidades y límites con claridad, evitamos situaciones que nos agotan o nos generan estrés, lo que a su vez fortalece nuestra resiliencia. Entiendo. Es como si la asertividad fuera un escudo que nos protege de la energía negativa y nos permite conservar nuestra fuerza interior. Exactamente. El discurso usa el ejemplo de una mujer cuyo esposo recibe una llamada telefónica de su madre todas las noches, lo que arruina sus veladas. En lugar de callar y acumular resentimiento o explotar en una discusión, la clave está en encontrar una forma asertiva de expresar su necesidad de pasar tiempo de calidad con su esposo. Es un ejemplo muy común, ¿verdad? Muchas veces nos cuesta poner límites a personas importantes para nosotros por miedo a herirlas o generar conflictos. Así es. Pero la asertividad no se trata de ser agresivo o impositivo, sino de comunicarnos con honestidad y respeto, buscando un equilibrio entre nuestras necesidades y las del otro. Hablando de equilibrio, recuerdo que el discurso mencionaba la importancia de la autoconciencia como base para la maestría personal. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Claro que sí. La autoconciencia es la capacidad de observar nuestros pensamientos, emociones y comportamientos sin juicio. Es como tener un espejo interno que nos permite vernos con claridad y comprender cómo funcionamos. Suena como un trabajo constante, ¿no? No es algo que se logra de la noche a la mañana. Exactamente. La autoconciencia es un proceso continuo de aprendizaje y desarrollo personal. El discurso propone un ejercicio muy interesante para cultivarla. Prestar atención a cómo nos sentimos emocionalmente ante una situación adversa. En lugar de reaccionar impulsivamente, nos detenemos a observar nuestras emociones. ¿Y eso cómo nos ayuda? Al observar nuestras emociones sin juicio, podemos identificar patrones de pensamiento y comportamiento que nos llevan a actuar como víctimas. Por ejemplo, si cada vez que tenemos una discusión con nuestra pareja nos sentimos culpables o nos autocompadecemos, podemos empezar a cuestionar esos patrones y buscar formas más saludables de gestionar el conflicto. Es como si, al tomar conciencia de esos patrones, tuviéramos la oportunidad de elegir una respuesta diferente. Precisamente. Y esa capacidad de elegir nuestra respuesta es fundamental para la maestría personal. Ya no somos marionetas de nuestras emociones o de las circunstancias, sino que nos convertimos en los directores de nuestra propia vida. Y al hablar de dirigir nuestra propia vida, recuerdo que el discurso mencionaba que las experiencias más dolorosas son las que tienen el mayor poder de transformación. Esa es una idea que puede resultar difícil de aceptar, pero que encierra una gran sabiduría. El dolor, por más desagradable que sea, nos obliga a confrontar nuestras limitaciones, a cuestionar nuestras creencias y a buscar nuevas formas de ser y de vivir. Es como si el dolor nos despertara de un sueño
nos sacudiera y nos obligara a ver la realidad con nuevos ojos. Exactamente. Y aunque a veces pueda parecer que el dolor nos destruye, en realidad tiene el potencial de transformarnos y hacernos más fuertes. El discurso usa una metáfora muy gráfica, ¿no? Un mar en calma no hace marineros. Es una imagen muy potente, ¿verdad? Las dificultades nos fortalecen, nos enseñan a navegar por las aguas turbulentas de la vida y nos ayudan a desarrollar nuestra resiliencia. Y esa resiliencia es la que nos permite afrontar los desafíos inevitables que la vida nos presenta. Exactamente. La resiliencia no se trata de evitar el dolor, sino de aprender a sobreponernos a él y a salir fortalecidos de la experiencia. Y el discurso nos recuerda que la transformación personal no se limita a superar el dolor, sino que también implica cultivar cualidades como la compasión, la asertividad y la autoconciencia. Es un proceso holístico que abarca todas las dimensiones de nuestro ser. Es un viaje de autodescubrimiento, de conectar con nuestro potencial interior y de vivir una vida alineada con nuestros valores y propósito. Y ese viaje no es lineal, ¿verdad? Habrá momentos de avance, momentos de retroceso, momentos de claridad y momentos de confusión. Así es. La transformación personal no es un destino, sino un proceso continuo. Lo importante es mantener la constancia, la autocompasión y la voluntad de aprender y crecer. Host Speaker. Y el discurso nos ofrece una serie de herramientas y estrategias para guiarnos en este viaje, desde la importancia de cuestionar nuestras creencias hasta la práctica de la gratitud y la conexión con nuestra esencia espiritual. Lo que me parece particularmente inspirador es el énfasis en la conexión con nuestra intuición y sabiduría interior. El discurso nos anima a confiar en nuestra propia voz interior y a seguir nuestro propio camino hacia la maestría. Es como la idea de que todos tenemos un don, ¿no? El discurso nos invita a descubrir cuál es nuestro don único y a compartirlo con el mundo. Esa es la verdadera expresión de la maestría. Utilizar nuestros talentos y experiencias para contribuir al bienestar de los demás y crear un impacto positivo en el mundo. Y ese impacto positivo puede comenzar con algo tan simple como una sonrisa, una palabra amable o un acto de servicio desinteresado. Exacto, cada pequeño gesto cuenta. Cada acto de amor y compasión, por pequeño que sea, tiene el poder de generar un efecto dominó en el mundo que nos rodea. Y ese efecto dominó lo recuerda la interconexión que mencionamos al principio. Nuestras acciones, por pequeñas que sean, tienen un impacto en el tejido de la realidad. Es como si cada uno de nosotros fuera una nota en una gran sinfonía. Si tocamos nuestra parte con armonía y conciencia, contribuimos a la belleza del conjunto. Esa es una hermosa analogía. Y el discurso nos invita a reflexionar, ¿no? A reflexionar sobre cómo podemos convertirnos en maestros de nuestra propia sinfonía, de nuestra propia vida. Hablando de maestría, ¿recuerdas las características de una persona que ha alcanzado este estado? El discurso las describe con bastante detalle. Claro que sí. Se describen como personas que piensan globalmente, que asumen la responsabilidad de sus experiencias, que cultivan la autoconciencia y que mantienen relaciones de calidad. Me llama la atención eso de pensar globalmente. ¿Qué significa exactamente en este contexto? Significa comprender que somos parte de un todo interconectado, que nuestras acciones tienen consecuencias que van más allá de nosotros mismos. Implica tener una visión amplia de la realidad, considerando el impacto de nuestras decisiones en el mundo que nos rodea. Es como tener una conciencia extendida, ¿no? No solo nos enfocamos en nuestro pequeño mundo, sino que también consideramos el bienestar del conjunto. Exactamente. Y esa conciencia expandida nos lleva a asumir la responsabilidad de nuestras experiencias, a no culpar a otros por lo que nos sucede. El discurso menciona una frase que me impactó. El maestro nunca buscará al otro como responsable de lo que le sucede. Esa frase resume la esencia de la maestría personal. Se trata de comprender que somos los creadores de nuestra propia realidad, que nuestras elecciones, pensamientos y acciones tienen un impacto directo en lo que experimentamos. Pero eso no significa que debamos ignorar las acciones de los demás, ¿verdad? A veces las personas nos hacen daño o nos tratan injustamente. Por supuesto, no se trata de negar la realidad o de justificar el mal comportamiento de otros. La clave está en cómo respondemos a esas situaciones. Podemos elegir quedarnos atrapados en el resentimiento y la culpa, o podemos elegir aprender de la experiencia y seguir adelante. Es como si la maestría nos diera la libertad de elegir cómo queremos vivir, incluso ante la adversidad. Exactamente. Y esa libertad implica cultivar la autoconciencia, como mencionábamos antes. Es fundamental para comprender nuestras propias motivaciones, patrones de pensamiento y reacciones emocionales. La autoconciencia nos permite vernos con mayor claridad, como si tuviéramos un mapa de nuestro propio funcionamiento interno. Y con ese mapa en mano, podemos navegar por la vida con mayor conciencia y sabiduría. Podemos identificar qué nos hace daño, qué nos limita y qué nos impulsa a crecer. Y esa capacidad de crecimiento nos lleva al último punto que mencionabas, la importancia de mantener relaciones de calidad. Las relaciones son un espejo, ¿no?
Un espejo que nos refleja quiénes somos y en quiénes nos estamos convirtiendo. Si nos rodeamos de personas que vibran en una frecuencia de maestría, nuestra propia vibración se elevará. Es como si la energía de las personas que nos rodean nos contagiara, para bien o para mal. Exactamente. El discurso nos invita a cultivar relaciones basadas en el respeto, la autenticidad y el apoyo mutuo. Relaciones que nos inspiren a crecer, a ser mejores versiones de nosotros mismos. Y hablando de ser mejores versiones, el discurso termina con una invitación a la acción. Nos desafía a reflexionar sobre qué pequeño paso podemos dar hoy para comenzar a vivir desde la maestría. Esa es la clave. La maestría no se alcanza de la noche a la mañana, sino a través de pequeños pasos, de decisiones conscientes que tomamos cada día. Es como si construyéramos una casa ladrillo a ladrillo. Cada pequeño esfuerzo, cada acto de conciencia, nos acerca un poco más a nuestro objetivo. Exactamente. Y lo maravilloso es que todos tenemos el potencial para convertirnos en maestros de nuestra propia vida. No importa nuestro pasado, nuestras circunstancias o nuestros errores, siempre tenemos la oportunidad de elegir un nuevo camino, un camino de conciencia, responsabilidad y amor. Es un mensaje esperanzador, ¿verdad? Nos recuerda que el poder de transformación está en nuestras manos. Y para cerrar esta inmersión me gustaría invitar a nuestros oyentes a compartir sus reflexiones y experiencias en los comentarios. ¿Qué resonó con ustedes? ¿Qué pequeño paso se comprometen a dar hoy para vivir desde la maestría? Este podcast es un espacio para reflexionar juntos, así que me encantaría que dejaras tus preguntas o reflexiones en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración y transformación. Hasta la próxima. Voy a descama.